Hola, hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí con un poquito de problemas para acomodar la cámara, pero ya vamos a empezar. Hoy tenemos un invitado especial. Tenemos al doctor Luis que viene con nosotros. Él es anestesiólogo. Y bueno, vamos a invitarlo aquí a la conversación para que se una con nosotros. En unos minutitos vamos a empezar la videollamada. Estamos esperando al doctor Luis. Tenemos una muy buena llamada. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿ustedes? También muy bien, gracias. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Qué bueno, pues muchas gracias por recibirnos el día de hoy para la plática de Kumu. Tenemos un tema súper interesante y súper importantísimo, sobre todo ahorita en tiempos de pandemia, ¿no? Que es los riesgos de automedicarse. ¿Cómo estás, Luis? Bien, de guardia, pero nos dieron chance de venir a platicar un rato. Estás de guardia y nosotros aquí molestándote. No, no es Miren, molestia, al contrario. para que todos nuestros oyentes sepan que alguien está sacrificando un poquito de tiempo para darnos esta información tan importante, ¿verdad? Así es, no, es un gusto, es un placer estar aquí. Gracias por invitarme y no, hombre, no es ningún problema. No, pues muchas gracias, Luis. Y cuéntanos un poquito de ti, en qué hospital estás, en dónde Eh, estás ahorita. Ahorita estoy haciendo la residencia en anestesiología, estoy por pasar al tercer y último año de la especialidad en anestesio. Estoy en Muy el, bien. en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, aquí en León. Ah, súper bien, muy bien. Entonces desde León nos estás transmitiendo ahí desde tu guardia. Aquí No, andamos, pues sí. muchas gracias. Perfecto. Oye, ¿y qué tal? Cuéntanos un poquito de tu especialidad, qué es lo que haces. Digo, yo tengo un poquito de noción, yo también me dedico un poquito a la salud, pero cuéntanos a todas las personas que están aquí, ¿en qué especialidad estás? Ya nos dijiste anestesiología, ¿y qué tal? ¿Qué es? ¿Cómo te va? ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues sí, la gente generalmente dice, pues el anestesiólogo o anestesista en Estados Unidos, dicen, pues es el que duerme y despierta a los pacientes, el que pone la raquia en la espalda, ¿no? Pero va mucho más allá de eso. Nosotros tenemos que ver al paciente desde antes de la cirugía, durante la cirugía, obviamente, y después de la cirugía. Y tenemos también que manejar que no tenga dolor, que salga bien, que no haya complicaciones. Si el cirujano tiene alguna complicación, generalmente nosotros la resolvemos, aunque no parezca o aunque no se nos dé el mérito. Pero entonces sí es prácticamente lo que hacemos. Valoramos a nuestro paciente que va a pasar a cualquier procedimiento, no tiene que ser necesariamente una cirugía, desde niños que van a pasar algún estudio y que no tienen que moverse o simplemente no debe de dolerles, pues ahí nosotros apoyamos para dormir un poquito al niño o para ponerle algún tipo de anestesia. Y en procedimientos más grandes, pues sea con anestesia general, con algún bloqueo nervioso, pues la idea es que el paciente pueda sobrellevar la cirugía, el procedimiento quirúrgico o diagnóstico y que no haya complicaciones y que el paciente salga igual o incluso mejor que como entró a la cirugía y darle el Claro. seguimiento. Muy bien, sí, pues de hecho, lo dices bien, a veces la gente tiene un poquito limitado el hasta dónde llega el anestesiólogo, pero nadie sabe que sin anestesiólogo no se realiza una cirugía, ¿verdad? O sea, es Exactamente. una parte crucial, crucial, crucial del lado médico, importantísimo, porque digo, creo que la pesadilla de cualquier persona que va a entrar a una cirugía es ¿me va a doler o no me va a doler? Y ahí es en donde entran ustedes, en el no me va a Sí, doler. incluso a veces le tienen más miedo a la anestesia que a la propia cirugía, incluso en cirugías muy grandes que a cualquiera le darían miedo, vienen preocupados que por la raquia y que porque se le va a pasar la El piquete. anestesia. Entonces,
el piquete. Sí, sí, sí. Sí, Creo que ha habido muchos mitos a través de la anestesia. Digo, no es nuestro tema principal, pero hablando de tu especialidad, sobre todo me acuerdo de dos, tres películas que salían de que al paciente no le hacía efecto la anestesia y chin, ya toda la película era sobre eso, ¿no? Y bueno, saber sí, que las claro. personas que eso no es algo que pasa, o sea, que se tiene medición y se sabe cuando un paciente tiene una sensación y cuando no es nada más el simple hecho de estar dormido o estar despierto, ¿no? Sí, claro, yo creo que varios vimos esa película en la que el paciente sentía dolor y sentía todo y después empieza a alucinar. Y bueno, eso ya le metieron mucho drama, Sí. pero sí, bueno, pues aquí entre nos, pues sí puede llegar a pasar, que obviamente es súper raro ya con los Sí, medicamentos, el conocimiento que tenemos sobre medicamentos, sobre fisiología y sobre el tipo de monitorización que usamos, ya es prácticamente imposible que suceda. Eso también que dicen de se le va a pasar la anestesia y se le murió porque se le pasó la anestesia, bueno, pues tampoco sucede, ¿no? no, O no. bueno, Exacto, generalmente parte, no sucede. parte de los mitos tan grandes que hay a través de la anestesiología. Pero una rama exageradamente interesante, muy buena. Pues muchas gracias por explicarnos eso, Luis. Oye, y bueno, ya entrándonos un poquito al tema, vamos platicando sobre la automedicación, sobre todo ahorita tan importante por cuestiones de pandemia, ¿no? Y a veces ni siquiera medicamento como tal, sino a veces hasta remedios caseros que la gente llega a tomar, cloro que la gente llega a tomar, buscando pues ayuda, entre comillas, pero al final causando un problema mucho mayor de lo que sería el no haber hecho esa actividad. Así es, a veces la urgencia, desde antes de la pandemia, una urgencia o un malestar grande, o el simplemente hacerlo de buena fe con un amigo, con un familiar o con un hijo, o con nosotros mismos, pues sí nos orilla a tomar a veces esas decisiones, no necesariamente malas. Ahorita vamos a platicar un poquito de los beneficios y riesgos. No hay que tampoco satanizar a la automedicación, pero sí, ahorita en tiempos de pandemia, la urgencia, la impotencia de ver un familiar enfermo o de no tener el servicio Claro, de salud necesario nos ha orillado a buscar tratamientos que tal vez en el papel parecería que funcionan, como el dióxido de cloro, que bueno, tal vez ni en el papel eso sí se me hace la verdad una salvajada, pero sí, pues es entendible en la mente humana que algo así pueda llegar a pasar, pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. claro. Y es exactamente lo que hablas. A veces por desesperación de que la persona tiene un familiar que está mal y no sabe qué es lo que tiene que hacer y toma una decisión drástica en el momento, ¿no? Digo, ya eso es cuestión de cada persona lo que está viviendo en su momento. Pues muy bien, Luis, platícanos un poquito mitos y realidades de automedicarse. No sé si con qué quieras empezar, con lo malo, con lo bueno, con lo regular. Ok, pues sí, yo creo que empezamos vamos a primero a definir qué es la automedicación, porque como dices, no es solo medicamentos, son más o algunos otros factores y ya vamos viendo lo bueno, lo malo y lo regular. Perfecto. Pues platícanos poquito. Muy bien, entonces, pues gracias a todos por los que están presentes, gracias por invitarme, a Kumu Cursos. Y bueno, voy a empezar diciendo que la automedicación, pues ha sido parte de la vida humana prácticamente desde que ésta se inició. La medicina moderna y la medicina antigua, todo inició pues con experimentación, con automedicación, desde las plantas, desde animales, hongos que se empezaron a ingerir, a untar, a probar, y poco a poco fuimos avanzando en el pensamiento humano, en el método científico, hasta llegar a la medicina moderna. Entonces, vamos a ver que la automedicación no es necesariamente mala, es una parte fundamental pues de la salud, de la vida humana, y vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo vamos a definir la automedicación? Eh, la, la OMS lo define como el uso de medicamentos o de remedios alternativos para tratar enfermedades o síntomas reconocidas por uno mismo y tal vez como un problema, si lo citan ellos, un problema que conduce al uso incorrecto de los medicamentos o del remedio que estamos utilizando. Eh, Específicamente mencionan, no son medicamentos nada más, también hierbas, remedios caseros, que por iniciativa propia, por consejo de algún familiar, de alguna otra persona, incluso de algún médico, o tal vez no médico, de algún farmacéutico que no tenga
experiencia o la capacidad de claro. recetar medicamentos específicos para algún padecimiento. Entonces, Ujú. es más o menos lo que nos referimos cuando uno se automedica. Entonces, yo creo que todos lo hemos hecho, eso es una realidad. Médicos y no médicos hemos tomado algo porque me duele la cabeza, porque traigo diarrea, porque me duele el estómago, lo que sea. Entonces, en realidad, Dolor porque en general, ¿no? Normalmente es lo que desprende una automedicación. así es, sí, dolor en general, que me duele una muela, que me duele la cabeza, que traigo gripa, Me pegué, que me caí, exacto. que me torcí, Me torcí el todo, ¿no? tobillo, necesito un antiinflamatorio, entonces, ¿por qué la gente se automedica? Porque uno es por sanar síntomas, ¿no? Por urgencia de que no quiero ir al médico, no quiero pagar una consulta o no tengo seguridad social, no tengo con quién ir. Incluso también es un factor importante el nivel socioeconómico o el no tener los recursos para ir a una consulta médica es un factor muy importante en nuestro país. La empatía, que un familiar se siente mal y la experiencia de que a mí esto me sirvió en alguna ocasión, una vez me recetaron esto, me sobró y se lo compartimos, se lo recomendamos. Tal vez un poco las creencias de la gente, de que creencias tanto culturales como ya un poco más modernas, de que, pues tómate este té de, no sé, de pelo de elote, tómate este té de esta hierba, que es para los riñones, que es para que la infección de Eso la también garganta. cuenta como automedicarse, ¿verdad? O Claro, sea, tomar los remedios caseros también es automedicarse. claro, los Claro. remedios caseros, hay que recordar que mucha variedad de medicamentos reales, farmacéuticos, vienen de plantas. Entonces, las plantas también tienen principios activos, tienen efectos adversos e incluso tienen consecuencias severas, que también ahorita podemos platicar un poquito más de eso, pero claro que también cuenta como automedicación. Eh, Claro. la publicidad, vemos una avalancha de comerciales en la televisión o en revistas no sé, toma tal medicamento que te ayuda para el cólico, toma tal medicamento que te ayuda para el dolor de cabeza. Hay hasta canciones, Sí. hay hasta rimas y pues O sea, eso. la misma televisión te incita a automedicarte, ¿no? O sea, te duele, toma, te duele, toma, te duele, Claro, toma. claro, pues hay un comercial muy famoso que no voy a decir el nombre, pero te dice, tienes cólicos, toma tal, tienes dolor de cabeza, toma tal, te cortaste, toma tal. Entonces, y otra es la disponibilidad de estos medicamentos, que los tenemos no solo o sea, no se venden con receta, los podemos encontrar incluso en el Oxxo, en la tienda de la esquina, y no necesitamos gran Sí, es de receta. alcance general, ¿no? Exacto, entonces todo este conjunto de factores, de motivos, nos lleva a que pues es fácil automedicarse, es sencillo y pues en realidad no muchas veces tiene consecuencias, afortunadamente, pero cuando las tiene pues llegan a ser severas y Claro. ahorita vamos a puntualizar todo eso y pues hay que tener un poquito de cuidado. Oye, por parte de estos mitos, de que hablas de las consecuencias que podría presentar el automedicarse, ¿qué tan cierta es la resistencia a un medicamento? O sea, ¿qué pasa si una persona toma, no sé, paracetamol diario porque diario le duele algo o toma ibuprofeno o ketorolaco, cualquier AINES? ¿Qué llega a pasar? ¿Sí se puede generar una resistencia? Sí, dentro de cada perfil de medicamento hay unos que crean en mayor o en menor medida resistencia, sobre todo antibióticos, algunos analgésicos más fuertes como opioides, pero sí, la mayoría de los medicamentos en mayor o menor medida crean resistencia, sobre todo al estarlos tomando diario. Eh, Tanto Claro. resistencia o lo llamamos también como tolerancia, que quiere decir que necesitamos una mayor dosis para el mismo efecto. Entonces, eso también es uno de los riesgos y efectos adversos de la automedicación y el no saber cómo tomar un medicamento, que incluso hay médicos que recetan algún medicamento, por ejemplo, los esteroides también tienen grandes problemas en ese sentido y vamos creando una resistencia, una dependencia también o una efectos adversos del uso crónico de este tipo de medicamentos. Claro, muy interesante. Este, Perfecto. Y hablando ahora del otro lado, de las cuestiones no malas, no negativas. Sí, claro, como te decía, o sea, no todo es malo. Los beneficios de la automedicación, uno es, pues, en síntomas leves o
padecimientos que no son graves, que tal vez no necesiten atención profesional de un médico, es muy útil. Es un alivio más rápido, disminuyen esa carga de gente o de pacientes en los servicios de urgencias, de consulta, que de por sí ahorita están saturados con la pandemia o con también el deficiente sistema de salud que tenemos en nuestro país. Pues es una opción la automedicación. Obviamente vamos a ver que se tiene que hacer con conciencia, con educación, pero bueno, es una puede tener el no sobrecargar los sistemas de salud. Otra es que, pues claro Claro. que si está bien, si está bien indicado, puede ayudarte con tus síntomas, puede mejorar tu salud, incluso puede salvar una vida. Un ejemplo claro es una crisis asmática en la que algún familiar, algún amigo o incluso ellos mismos ya saben qué tomarse y se lo toman sin necesidad de ir a consulta o de una recomendación profesional y pues bueno, tiene una de esas ventajas. Otra es una reacción anafiláctica, una alergia que puede causar cualquier medicamento, cualquier alimento, incluso el polen, el polvo, animales, y puede causar una alergia severa, una anafilaxia, y pues hay medicamentos que también tal vez Ayudan si con tú eso. esperas a llegar a urgencias, pues bueno, puede que no alcances, entonces bueno, De que no es llegues. una de las ventajas. Y Sí, también disminuye un claro. poquito, por ejemplo, el ausentismo laboral, escolar, no sé, de que me duele la cabeza, me duele Por favor. cualquier cosa, pues no voy a ir porque voy a ir Sí, a consulta o lo que sea. Bueno, hay que ver como las aristas y los matices, ¿no? Hay de padecimientos a padecimientos. La causa más frecuente de dolor de cabeza es una cefalea tensional, en la que simplemente es por estrés, porque estoy muy aprensivo, y tengo mucho trabajo, etcétera, o una carga dormí emocional mal. fuerte. Exacto, dormí chueco, etcétera. Entonces, los mismos músculos hacen que te duele la cabeza y eso tal vez con un AINE, como comentas, que pues es para los aquí que no estén familiarizados con ese término, pues es un grupo de medicamentos que son antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el ketorolaco, el ibuprofeno, naproxeno, que son en general, pues no tienen ninguna restricción a la venta o a la compra de estos medicamentos y con uno de esos generalmente suele ser suficiente y pues podemos ir a la escuela, podemos ir a trabajar sin ningún problema. Claro. Oye, y hablando de de este beneficio, que se entiende perfectamente, digo, a veces uno quiere perderse el día de trabajo cuando está al alcance digo, suena raro, pero al alcance de una pastilla y estás en el trabajo. Pero ¿hasta dónde una persona común y corriente que no tiene un suficiente grado de conocimiento médico, hasta qué grado de síntomas o hasta qué grado puede él llegar a tomar la decisión de automedicarse y hasta qué grado tiene que tomar la decisión de, ok, esto no me concierne a mí, necesito ir con un médico? Ok. Sí, pues primero es saber reconocer tus síntomas. También una de las causas más frecuentes de automedicarse es, me duele la garganta y traigo infección, ¿no? Me tomo un antibiótico que me Sí, sobró, me tomo un antibiótico que me pasó mi familiar, mi hermano. Entonces hay que saber reconocer los síntomas. Muchas veces no sabemos si tal vez ese dolor de garganta puede que sea una infección, puede que sea viral, puede que no necesite antibiótico, puede que sea algún otro padecimiento que te cause dolor de garganta. Esa es una, saber reconocer tus síntomas. Porque también el tomar medicamentos puede hacer enmascarar el padecimiento que tenemos. Es decir, me empezó a doler el estómago, se hizo más fuerte, me voy a tomar un analgésico o incluso toman antibiótico, un antiespasmódico para el dolor de estómago, pero resulta que lo que yo tenía es una apendicitis. Sé que sí no sé si me están escuchando. sí, te escucho. Se me trabó un poquito tu imagen, pero te estoy escuchando. Ok, entonces, si tenemos un padecimiento así como el apendicitis, claro que puede bajar el dolor, puede disminuir el dolor, pero la inflamación del apéndice y la colonización bacteriana sigue, y bueno, ya puede ser un padecimiento más grave. Un riesgo mayor. Entonces, Claro, una es esa, saber reconocer qué es lo que tenemos, saber reconocer nuestros límites, porque también si no conocemos de enfermedades, si no reconocemos de síntomas o si solo nos ponemos a buscar en Google dolor de cabeza,
pues nos va a decir, tienes, no sé, tienes un tumor, tienes así cualquier cosa. Sí, Es, como el meme, ¿verdad? exacto, Me duele la cabeza, cáncer de cabeza. exacto. Entonces el doctor Sí, Google a no. veces también no es lo mejor. Pero bueno, si pues tenemos un dolor de cabeza que decimos, ah, pues es porque no dormí bien, no he tomado suficiente agua, no sé, hice ejercicio y no cené o no he tomado suficiente agua o traigo mucho estrés en el trabajo y me empezó a doler la cabeza, pues bueno, ahí no hay ningún problema, pues tú tomarte algo, obviamente si ese dolor de cabeza ya sigue por días, o se hace más intenso, se acompaña de algunas otras cosas como ver lucecitas o movimientos anormales, sabes que una pastilla pues en realidad no es lo ideal y tienes que ir con alguien que sepa de Con eso. alguien que te pueda orientar. Así es. Claro, estoy completamente de acuerdo. Oye, y hiciste un punto muy, muy importante, me hizo mucho clic ahorita para preguntarte, sobre todo porque estamos hablando de beneficios de la automedicación. ¿Cuál es la línea y qué tan delgada es la línea entre automedicarse con un AINES, que ya que lo comentaste, o con un, ¿cómo se llama? Con un antibiótico o con un antiviral? Digo, no sé si esté bien dicho. Hay mucha diferencia entre un medicamento básico como una aspirina o un paracetamol a ponerlo contra un antibiótico, o sea, en la automedicación. Mira, los medicamentos más frecuentemente automedicados son prácticamente tres, cuatro grupos. Uno son los AINES, medicamentos para Ujú, dolor, para desinflamar, para fiebre tal vez. Otros son los antigripales, tenemos gripa y me tomo un antigripal. Otros son ujú. ya medicamentos gastrointestinales, que traigo diarrea, traigo estreñimiento, traigo náusea y pues me tomo uno. Y Ujú. vienen los antibióticos. Sí viene un punto muy importante de los antibióticos que ahorita voy a comentar, pero prácticamente cualquier medicamento que nos tomemos tiene efectos adversos y tiene efectos deseados. El efecto deseado pues va a ser obviamente que se quite el dolor, que se quite la fiebre, pero mucha gente toma aspirina tal vez por cuenta propia, por recomendación de alguien más. Eh, para dolor de cabeza, que para prevenir un infarto, también es otro de las famosas recomendaciones de la aspirina, pero la aspirina no sabemos, por ejemplo, que alarga tiempos de coagulación y hace que el sangrado sea mucho más activo. Y por ejemplo, nosotros los Ujú. anestesiólogos intencionadamente preguntamos sobre el uso de aspirina porque puede traer efectos adversos mayores. También otro tipo de AINES como el ibuprofeno, el ketorolaco, tal vez una o dos tomas no pasa nada, nos van a ayudar con el dolor de cabeza, nos van a ayudar a desinflamar, pero si lo tomamos de forma Ujú. crónica, días, meses o años, puede haber efectos como sangrado gastrointestinal, úlceras gastrointestinales, etcétera. Y del otro lado, los antibióticos. Aquí sí la recomendación es siempre tomarlos por recomendación de un médico o de un profesional. Los Ujú. antibióticos no quitan los síntomas, no quitan el dolor, no quitan el dolor de garganta, no quitan la diarrea. Y por el contrario, si no se toman adecuadamente en el esquema y régimen que deben de tomarse, podemos generar algo que se llama resistencia bacteriana a los antibióticos. Y esto sí es un problema que tal vez no mañana, tal vez no en un año, pero en varios años, En algún momento. en algún momento va a ser un problema grave. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando nosotros tomamos un antibiótico por menos días o un antibiótico que no es el adecuado, vamos a dejar algunas, tal vez mate al 80, 90% de las bacterias que queremos erradicar, pero va a dejar algunas que no se van a morir, tal vez porque no era el antibiótico adecuado, no eran los días adecuados o simplemente porque fueron resistentes en esa ocasión. Entonces, estos patógenos resistentes se van a empezar a multiplicar, vamos a empezar a esparcirlos por la población y los antibióticos que nosotros teníamos, aunque ya los recetemos en forma adecuada, ya no van a ser suficientes, ya no van a ser activos contra estas bacterias multiresistentes. Y hay quien dice incluso que el fin de la humanidad va a ser por una bacteria multiresistente que ya no sea sensible a nada. Y bueno, entonces hay que tener cuidado con los antibióticos. Exactamente, creo que es de los lados con los que más hay que tener cuidado, sobre todo, ¿no? Pues muy bien, Luis, Eh, qué interesante. No sé si hay algo más sobre el tema que nos querías platicar. Y ahí hablamos un poquito de las cosas malas y de las cosas buenas.
Pues sí, nada más ahorita con lo de la pandemia y el COVID, por lo mismo que platicábamos al principio, la misma urgencia por un tratamiento, tanto personalmente, o sea, cercanamente, como a los científicos que están investigando esto, nos surgía un tratamiento a todos, entonces empezaron a investigar medicamentos como la ivermectina, como la cloroquina, hidrocloroquina, hidroxicloroquina, que en realidad tal vez en el papel parecían que pudiera funcionar contra el COVID, contra el coronavirus, y todavía se utiliza, a pesar de que ya hay medicamentos, ya hay publicaciones muy extensas, muy confiables que dicen que no sirve y que al contrario puede traer, perdón, este, No te preocupes. bocina del hospital. Entonces, a pesar de que ya hay publicaciones que nos dicen que no sirve y que al contrario puede haber eh, reacciones adversas muy importantes, incluso hay médicos que lo siguen recetando, entonces aquí cuando hay COVID, cuando ya tenemos una confirmación de COVID, la idea es no automedicarse, así es, ahí sí es no automedicarse, si es un COVID leve, que generalmente es un COVID leve, en el que no tenemos disminución de la saturación de oxígeno, pues bueno, podemos tomar tal vez un poquito de paracetamol y reposo y pues sería lo único. Cuando la saturación de oxígeno disminuye, ya hablamos de un COVID moderado y bueno, ya y ahora sí que buscar atención médica y no automedicarnos. Claro. Muy bien, muy importante y muchas gracias por hacer ese comentario, porque mucha gente probablemente en cuanto le sale un positivo todavía no tiene un solo síntoma y ya siente una presión muy grande y mucho miedo y el qué voy a hacer, qué tengo que tomar, ¿no? Entonces esto que mencionas es muy importante. No sé si lo podríamos repetir, ya digo, tú ya lo dijiste, si es un COVID leve en donde no hay un síntoma como tal, probablemente solo paracetamol, como lo dijiste, ¿verdad? ¿Sí fue así? Sí, Sí. ahorita casi cualquier gripa, cualquier sintomatología respiratoria, tos, dificultad para respirar, que se nos vaya el olor o el gusto, incluso diarrea, hay que pensar que es COVID hasta no demostrar lo contrario. Entonces, Exacto. la recomendación ahorita es tener en casa un pulso oxímetro, un oxímetro, que es el que se pone en el dedo, Ujú. y un termómetro. Con eso, nosotros en cuanto empezamos con síntomas, empezamos a, no sé, 2, 3 veces al día, estarnos checando la oxigenación y la temperatura. Lo normal de oxigenación en realidad va mayor de 94, 95%. Entre 90 y 95 estamos ya medio limítrofes. Si nuestra saturación de oxígeno baja de 90, ya estamos hablando de un COVID moderado o incluso puede evolucionar a un Sí, COVID severo. Entonces, cuando si nosotros muy bien. tenemos una adecuada saturación, pues obviamente si te vas a sentir mal, la fiebre hace que te sientas mal, puede haber dolor de articulaciones, dolor de cabeza y algunas otras molestias, pero en general tienen que ser no tan severas. Y lo único ahorita que se recomienda es el paracetamol, que nos puede ayudar con tal vez con la fiebre, tal vez con algunas molestias. Y obviamente Sí, aislarse de todos los familiares, amigos, para lo más importante. lo más importante, sí, y tratar de estar usando el cubrebocas y mantener los espacios bien ventilados. Eh, Perfecto. Ahora, si nosotros si vemos que nuestra oxigenación o la oxigenación de un familiar empieza a bajar a 89, 88 o menos, bueno, ahí ya la indicación es, antes que nada, antes que cualquier medicamento, es que se le ponga oxígeno. El Claro. oxígeno, entre otros tratamientos, son los únicos que han demostrado que en realidad funcionan y que mejoran el pronóstico. Entonces, sería nada más como las recomendaciones. Si disminuye la saturación, Perfecto. hay que ir al médico. Exacto. Muy bien. Pues muchas gracias por esos puntos tan importantes, Luis. Oye, pues muchas gracias por el tema. Vamos a pasar a hacerte algunas preguntitas y también voy a invitar a la gente que nos está viendo que si tiene alguna duda la escriba ahorita para preguntarle al doctor Luis y que no quede con ninguna duda, tanto sea como de automedicación en cualquier caso, como automedicación en COVID, que ahorita es algo muy importante, ¿no? Pues te voy a hacer algunas preguntas un poquito básicas, Luis. Queremos saber un poquito de ti, de la persona que nos está dando esta plática tan interesante. ¿Estás listo? Dale, dale. Listo. Ah, perfecto. Mira, yo creo que la pregunta obligada para cualquier persona, para cualquier médico, y tú ahorita que estás en la residencia, sería, ¿por qué te dedicaste a la medicina? ¿Por qué no otra carrera? ¿Cuál fue tus ganas de meterte en este mundo tan pesado y tan largo?
Ok, sí, pues vaya que es largo y pesado, pero bueno, la frase más famosa y el cliché que luego respondemos, pero que también creo que es cierta, es pues trata uno de ayudar a las personas, ¿no? Ayudar Exacto. a tal vez a la gente de tu país, tal vez a tu familia, tal vez a algún un hermano, una hermanita que está malita, es como lo más común, ¿no? Y sí, tiene que ver con lo que yo Sí. pensé allá en mis tiempos de preparatoria. Este, a mí siempre me ha parecido el cuerpo humano una máquina muy perfecta y yo estaba en mis clases de biología y decía, es que cómo puede saber esta molécula y que se tiene que pegar aquí y que tiene que funcionar así para que nosotros podamos respirar, para que el corazón pueda bombear la sangre, para que cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo Sí, claro. decía, o sea, todo se me hacía muy perfecto y también si algo es inevitable en esta vida es que un día vamos a morir todos, vamos a fallecer. Sin embargo, creo que el médico puede intervenir un poquito entre esa línea entre nacer y morir, nacer, crecer, morir y tal vez puede, no sé, obviamente no evitarlo, pero retrasar un poco eso, curar enfermedades, mejorar enfermedades, quitar el dolor y tal vez en cuanto a mi especialidad, el que un paciente que se somete a una cirugía grande no tenga dolor, no se dé cuenta de nada y despierte como si nada, es algo que me parece maravilloso, ¿no? Es magia. Es magia, sí, O la verdad que sí. completamente. Es completamente magia, porque a veces la gente no tiene una noción de lo que se hace en una cirugía. Digo, hay desde cirugías básicas hasta de cirugías demasiado complejas, pero cualquier cirugía es un trabajo bastante grande Es la y idea, el ¿no? poder, ajá, el poder dormir y despertar sin dolor es una maravilla, es algo Exacto, sí. increíble. Que afortunadamente nos tocó la época para poder pasar esto, ¿no? Claro, sí, como Oye, dices, perdón, es la idea que el paciente no se dé cuenta de nada, no le duela nada, porque sí, a veces las primeras cirugías eran con el paciente despierto y bueno, era el mejor cirujano era el más rápido porque el paciente estaba despierto. Entonces, bueno, es una de claro, las virtudes de la anestesia. algo que simplemente no lo podemos imaginar como algo horrible, ¿no? Pero bueno, qué bueno que pasó. Oye, y ya hablando sobre esto, ¿por qué decidiste anestesiología? ¿Por qué no otra especialidad? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Esto sobre lo que platicamos? ¿Será? Sí, un poquito también, esto que acabamos de comentar sobre el que el paciente no se dé cuenta de nada y cirugías tan grandes como las que tenemos aquí de corazón, de cerebro, de pulmones, etcétera, es una de las cosas que me gustan de la anestesiología. Otra es que el cirujano puede estar ocupado operando, puede estar sangrando, puede lo que sea, y sin embargo tú estás acá resolviendo todo, tú estás viendo el corazón, tú estás viendo los pulmones, tú estás viendo la oxigenación, puedes ver incluso qué tan dormido está el paciente, puedes ver sus ondas cerebrales y tú eres el que resuelve, tú eres el que a veces tú puedes decirle al cirujano, oye, detente, oye, síguele, oye, puedes suspender la cirugía porque tu paciente está mal o nuestro paciente está mal, y luego una carrilla que le echamos es que el anestesiólogo es el que más sabe en un quirófano, entonces también es algo que me gustó y el hecho de eh, que no es simplemente dar consulta, no es simplemente operar, es como una mezcla de las dos, también es de lo que me gustó de De todo, anestesiología. ¿verdad? Sí, Exacto, súper es muy interesante. dinámico, pero también es mucha ciencia. Ah, súper bien, qué padre. Oye, y digo, ya nos hablaste todo lo que te encanta de la medicina. ¿Esto cómo lo externarías a las personas que quieren estudiar medicina? ¿Qué le podrías decir a esos chavitos de prepa o que probablemente dudan de la carrera en la que ya están y están pensando en cambiarse a medicina? ¿Qué consejo les das? Para estudiar medicina, obviamente te tiene que gustar mucho, te tiene que apasionar, porque sí es una carrera y una vida pesada, es una vida de dedicación en la que tienes que estar mucho, tienes que sacrificar muchas cosas, le tienes que dedicar mucho tiempo y esfuerzo. Pero si te gusta, para mí es la mejor de todas. En realidad es algo que te, te recompensa. Todo el esfuerzo, toda la dedicación se ve recompensada. Cuando un paciente te dice no tengo dolor, cuando un paciente te dice gracias doctor, cuando un paciente este, se ve agradecido o tú sabes que le diste algo bueno, que ayudaste a que el paciente estuviera mejor, que ayudaste en su curación o lo que sea,
en realidad vale la pena. Entonces, si es algo que les gusta, si es algo que les llama la atención, pueden acercarse y pues es para mí la mejor carrera de todas y todo el esfuerzo vale la pena, no se rindan, Claro, no desistan, porque al final vale la pena. exacto. Pero si se van a entrar, entren con todo, ¿verdad? Sí, claro, hay que darle todo. Oye, bueno, voy a pasar ahorita un poquito a la pausa de mis preguntas. Ya nos están llegando un poquito de preguntas aquí al chat sobre el tema del que hablamos. Entonces te voy a hacer una pregunta. Este es de Yannick Napsuciale. En los medicamentos comunes, como los antigripales y analgésicos, ¿realmente pierden su efectividad o tienen algún efecto negativo si han pasado unos días de su fecha de caducidad? Ah, mira, interesante. Mm, Medicamentos relativamente caducos. Muy buena pregunta. Hay medicamentos que sí pierden efectividad e incluso tienen efectos adversos, pero en realidad son pocos. Son tal vez algunos antibióticos, tal vez algunos medicamentos que no son de venta libre, sí pierden efectividad, pero en realidad medicamentos que nosotros podemos conseguir o que tenemos en casa, como los AINES, como antigripales, como antidiarreicos, o medicamentos que se les llama OTC, over the counter, que podemos encontrar en farmacias o en tiendas, en realidad, esos, la Ujú. fecha de caducidad, no pasa nada si nos los tomamos tal vez unos días o meses que ya pasó la fecha de caducidad. La eficacia prácticamente va a ser la misma y probablemente no nos pase nada. Entonces, se recomienda que si no estén caducados, obviamente los medicamentos, es la recomendación, pero si pasan algunos días, algunos meses, en realidad no hay ningún problema. Bueno, perfecto, muchas gracias. Otra pregunta de R. Ornelas 92. Creo que llegó un poquito tarde la plática, pero bueno, te pregunta, ¿qué tan perjudicial o no es tomar paracetamol autorrecetado para dolores en general, como cabeza, cuerpo, etcétera? Ok, el paracetamol es uno de los medicamentos, de los mejores medicamentos que tenemos para varias cosas. Hay quien lo incluye dentro de los grupos de los AINES, hay quien no, porque tiene ahí un efecto, un mecanismo de acción medio diferente, pero el paracetamol, claro que tiene efectos adversos, como todos los medicamentos, pero es en realidad un medicamento muy noble a las dosis que normalmente se toman para dolor de cabeza, para dolor de cuerpo, para fiebre, que, bueno, no voy a hablar ahorita de dosis pediátricas, pero en niños, digo, en adultos, una pastilla, dos pastillas, no pasa absolutamente nada si tú te la tomas, los efectos adversos son muy raros. Ya obviamente con dosis mucho más altas, ya estamos hablando de intoxicaciones o incluso efectos deleterios en el hígado. Entonces, en realidad, con el paracetamol es un medicamento muy noble que podemos tomar sin necesidad de prescripción, de recomendaciones. Entonces, generalmente no hay problema. Obviamente no nos tenemos de pasar de las dosis recomendadas y si tenemos duda, hay que consultar al médico. Perfecto, muchas gracias. Oye, bueno, entre comentarios y comentarios me ponen que también la música es importante en el quirófano para el anestesiólogo. A forma de Claro, broma, yo creo, ya es, mandaron 4 o 5 comentarios al respecto, entonces Es una te de los las comentaba. primeras, es una de las primeras clases que nos dan en anestesiología, cómo bajar Sí, Spotify ¿verdad? Premium y cómo Y preparar el poner café. buenas canciones. Sí, claro, no, sí es muy importante. No, Eh, un poquito fuera de broma, el ambiente del quirófano siempre tiene que ser bueno, entonces, pues sí, claro, luego lo más positivo. lo más positivo que se pueda, tanto para un mejor ambiente de trabajo y se han visto que también eso le va mejor al paciente. Entonces, sí, Claro, pues la música es importante en quirófano y en todo. va, sí, exacto, muy, muy interesante. Oye, vamos con otras 2 preguntitas ya antes de terminar. Preguntan, ¿qué opina doctor sobre medicamentos e ingesta de alcohol Bueno, concomitante? eso también es un tema un tema aparte, pero la recomendación es que no se mezclen. Eh, una gran mayoría de medicamentos son metabolizados y eliminados por el hígado y por los riñones, que es en el mismo lugar donde el alcohol se metaboliza y después se elimina. Entonces, la recomendación en general es no mezclar. Hay medicamentos con los que obviamente no te va a pasar nada, hay medicamentos que están específicamente contraindicados con alcohol. En- en- entonces, ya sea porque se cree una toxicidad, ya sea porque disminuya el efecto del medicamento,
o aumente el efecto del alcohol. Entonces, en realidad, la recomendación aquí, pues sí es no mezclar. Perfecto. Muchas gracias. Y bueno, última pregunta. Digo, ya me salieron aquí varios fans tuyos, doctor Luis. Dice, ¿cómo le haces para estar tan guapo? Pregunta Yannick Napsocial. Ah, bueno, es que Y, soy Yannick, es mi... pero por el otro lado, en una pregunta más real, te pregunta, ¿qué se recomienda hacer si al darle un medicamento a otra persona resulta ser alérgico y tú no lo sabías? Esto es interesante. Claro, sí, nos puede pasar a cualquiera, puede pasar dentro de un hospital, nos puede pasar en casa con medicamentos que incluso ya hemos tomado o con medicamentos que nunca hemos tomado, automedicados o por indicación médica. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar desde unas simples ronchitas en la piel hasta una anafilaxia en la que haya edema o hinchazón de todo el cuerpo y puede haber edema también de las vías respiratorias y pues bueno, ahí sí puede haber efectos graves. Entonces, hay medicamentos muy específicos cuando hay un choque anafiláctico, obviamente la mayoría no los tenemos en casa, pero la indicación es acudir rápidamente a urgencias o pedir una ambulancia, porque si es una anafilaxia severa, pues hay que tomar otras medidas. Claro, En realidad, perfecto. perdón, en Pues realidad muchas gracias. si es una alergia leve, puede tomarse algún antihistamínico, obviamente suspender el medicamento que causó la alergia y tal vez un Ujú. antihistamínico, pero pues la idea es sí, mejor ir con el médico. Perfecto. Pues muchas gracias, Luis, por ayudarnos a contestar todas estas preguntas. Invitamos a toda la gente que nos está viendo. Recuerden que el video se queda guardado en nuestra página de Kumu. Para las personas que también vienen desde el perfil del doctor Luis, que querían verlo, platicarnos sobre este tema tan interesante, aquí abajo se queda el video para que lo puedan checar, hagan preguntas y vemos si se pueden seguir contestando en el chat. Quisiera preguntarte un poquito de cosas ya más como mitos y realidades de medicina y otro tipo de cosas, ya para terminar y amenizar esto, llevarnos un poquito más tranquilo y la sangre liviana. En mito, el primer mito que es el que vamos a preguntarle a todos los médicos que pasen por aquí. ¿Qué tan cierto es la letra fea para los médicos? ¿O por qué? ¿Por qué existe? Porque ni siquiera vamos a preguntar si es cierto o no, porque todo el mundo lo hemos visto. Más bien, ¿por qué? Sí, yo creo que el mito no es si es cierto, ¿no? Porque todos lo hemos visto, yo lo he visto, yo también no voy a decir que tengo letra bonita. Claro, Tampoco se generaliza, ¿no? Hay como en todo, hay también, sobre todo claro. las doctoras, las mujeres tienen letra muy bonita, pero pues sí, es algo, es difícil, yo creo que saber por qué, no sé si porque de repente en la escuela de medicina nos dictan o van las clases muy rápido y tienes que escribir porque si no te pierdes cualquier detalle, Y o rapidísimo. sí, o en realidad en las guardias pues de repente tienes muchos pacientes, muchos pendientes y tienes que hacer todo súper rápido y se va perdiendo ahí la caligrafía, pero pues sí, es una realidad. Sí, mira, qué chistoso. El doctor pasado, el doctor Pablo, también nos decía que a veces en la guardia los hacían escribir tantas cosas que ahí es en donde se nos iba poquito la letra. Así Pero es. bueno, qué interesante. Oye, y ¿tú ves series? ¿Ves alguna serie médica? Sí, O inclusive hay gente, fíjate, cuando platicamos lo de por qué estudia uno medicina, creo que también hay mucha gente que llega a meterse a la carrera por alguna serie, ¿no? fíjate que no lo comenté, pero a mí de chiquito, o bueno, de más joven, me gustaba mucho una serie que se llama ER, probablemente también ya la hayan visto, Emergency Room, y me gustaba mucho, fueron 15 temporadas y las 15 las vi. Mira, Esa fue yo creo que la primera que vi y me gustaba mucho. Ya ahorita después, pues que ves Doctor House, que ves eh, Grey's yo, Anatomy. sí, Grey's Anatomy a mí antes me parecía que era como una novela y decía, no, no sé qué, pero bueno, ya a mi novia que también es doctora le gusta mucho y ya me Bueno, piqué ahí Anatomy. cambia la cosa. Sí. Sí. Oye, y de todas estas series que tú has visto alguna vez, no terminado necesariamente, ¿consideras que alguna es relativamente real? O sea, que va un poquito acorde a la realidad, ¿o consideras que la mayoría son más que nada fantasía? Unas más que otras le meten ahí mucho drama de repente o cosas que pues sabes que en un hospital no sucede así, pero pues sí, hay algunas en las que a mí me parece que son más reales, más cercano a la realidad de un hospital. A veces
por ejemplo, Grey's Anatomy, que todos los episodios pasa algo que en realidad a ti te pasa una vez al año, tal vez la vida real es un poco más aburrida que Grey's Anatomy, o cada capítulo hay, no sé, balaceras, hay bombas, etcétera. Entonces, bueno, eso tal Sí, vez disminuye un poco la realidad. Pero sí hay algunas más cercanas a otras. Doctor House, bueno, es un poco más, no sé si llamarla científica, pero tal vez un poco más fundamentada, pero también son diagnósticos súper raros, que no es lo sí. más común que ves. Entonces, bueno, cada uno Sí, tiene ahí sus... sus lunes son muy diferentes a los lunes de acá, ¿verdad? Exactamente. Sí. Va, pues muchas gracias, Luis. Por último, y tema controversial para las personas que nos estén viendo, vacuna contra COVID-19. ¿Se deben de vacunar o no se deben de vacunar? Otro gran tema de la actualidad. Bueno, la, yo creo que ahorita prácticamente todas las vacunas, yo siempre las voy a recomendar a cualquier paciente de cualquier enfermedad, si es una vacuna que está científicamente fundamentada, que funciona y que es segura, hay que ponérsela porque las vacunas salvan vidas. Y no solo de los que se las Exacto. ponen, también de los que no se las ponen, eventualmente les ayuda, aunque ellos digan, no, es que yo no me enfermé, es que yo no me la puse y estoy bien, bueno, tal vez tiene que ver con la vacuna que se puso el de al lado. Y entonces, Exacto. específicamente en COVID, sucedió algo pues algo que a mí me parece extraordinario. En realidad la producción y la aceptación de las vacunas fue extremadamente rápida. Sin embargo, eso no quiere decir que se hayan hecho mal las cosas. Los estudios que se realizaron fueron los mismos, con la misma población y con los mismos filtros de sanidad, de seguridad, que cualquier otra vacuna que ya está aprobada desde hace muchos años y que probablemente la tengamos ya puesta. Entonces, aquí lo único que cambió fue la urgencia de tener ya una vacuna, y algunos filtros o algunos trámites se acortaron. Entonces tenemos 4, 5, 6 tipos de vacuna ya. Aquí la recomendación, basado en la ciencia, basado en estudios con mucha gente, es hasta ahorita todas las aprobadas y todas las que nos van a llegar a México son seguras, son eficaces. Entonces la recomendación de expertos y mi recomendación, que tampoco, bueno, me considero un experto, pero trato de leer un poquito de eso, es si tienes una vacuna a tu alcance, póntela. Eh, Tal vez vas a tener algún efecto adverso, dolor, fiebre, un poquito de malestar, pero nunca se va a comparar con el riesgo o con la enfermedad COVID que en realidad estamos viendo, que la gente se está muriendo, que la gente está llenando los hospitales. Entonces, pues la recomendación es, si tienes al alcance la vacuna, que yo espero que al final todos tengamos al alcance, es ponérsela y recomendar que se la pongan. Perfecto. Muchas gracias. Pienso lo mismo que tú y sí, hay que ponérsela. Si uno tiene el alcance, hay que tomar esa oportunidad de ponérsela. Queremos evitar ya este pequeño infierno en el que nos ha tocado estar el último año, ¿no? Así es. Entonces, pues muchas gracias, Luis. Te agradezco demasiado el que hayas estado con nosotros. Tienes muchos fans, y me pongo a leer todos los mensajes que te mandan de agradecimiento. Pues no termino. Gracias, doctor Luis. Muy interesante todo. Muy interesante, doctor. Muchas gracias. Preguntan que cómo que tienes novia. Entonces ya, hay muchos fans aquí. Entonces, de parte mía, de parte de Kumo, de parte de todas las personas que nos vieron, muchas gracias, Luis, nos ayudaste bastante, nos ayudaste a tocar un tema muy importante y muy interesante para la gente, y te agradecemos y esperamos tenerte pronto por aquí de nuevo. No, gracias a ustedes por la invitación, por la confianza y a los que están de oyentes también gracias por participar. Y pues sí, estamos a la orden, cualquier tema en el que pueda ayudarles, aquí estamos. También si los Perfecto, oyentes tienen alguna duda, quieren acercarse a platicar lo que sea, pues por ahí está mi Instagram. perfecto, lo vamos a poner aquí en el video para que te encuentren, y listo. Muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes, bonita Que noche. estés muy bien. Cuídense, síganse Bonita cuidando. noche, hasta luego. Bye. Síganse cuidando. Gracias.